Bueno, bienvenidos, bienvenidas, colegas. Seguramente va a seguir entrando gente, pero se nos acorta el tiempo para lo que teníamos pensado desarrollar, por lo tanto, vamos a ir iniciando la jornada. Antes que nada, todas las dudas que vayan surgiendo las vamos escribiendo en el chat. Vamos a estar comunicados, hay un correo por el cual ustedes recibieron hoy el enlace y seguramente van a recibir más material a través del correo y también a través de los otros dispositivos que ya les anunció hace un rato María Ángeles con respecto al Facebook y, bueno, las redes. Bueno, voy a comenzar haciendo una presentación. A ver si podemos. Ustedes me avisan. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bien. Se escucha. No, a ver si puedo, no me puedo. Todavía la máquina no me carga. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, aún está complicado abrir esto. Cancelar. Esto ya está abierto. No logro que me abra el... Bueno, si no, compartiré toda la pantalla. No queda otra opción. No sé por qué no me aparece el power ahí. A ver. Bueno, evidentemente no me abre el archivo. No me carga, a lo mejor está muy pesado el documento. Bueno, hay algo que no puedo... ¿Están viendo ahí? No, Sofi, no se ve. ¿Nada? Sofi, No. ¿tenés abierto el documento? ¿Sí? A ver, volvé de vuelta. Voy a compartir pantalla porque otra no me... Como no una sé ventana, si no. está yo voy a empezar a desarrollar, quizás lo tenga que desarrollar la administradora, porque no me aparece la opción. En teoría estás habilitada para compartir. A ver, intentamos de nuevo. Si no, les voy comentando verbalmente y después les subo el documento. Bueno, a ver ahora. Acá está. Bueno, se activó ahora. ¿Se ve? Ahí se está cargando, Sofi. Bien. Ahora se ve. Bueno, sí, ahí ahora se ve. Bien, ahora sí. Bien.
Bueno, ustedes cualquier cosa se deja de desarrollar, me van avisando porque uno eso a veces no lo ve. Bueno, esta propuesta surge desde el Consejo de Educación en articulación con la Coordinación de Educación Artística y la Dirección de Educación Superior. El año pasado realizamos un trayecto de formación artística para idóneos o docentes que tienen título habilitante que se están desarrollando en nuestras escuelas, y hubo una demanda bastante importante también de los colegas con titulados. Por lo tanto, quedamos en la organización, desarrollamos la de los habilitantes, idóneos y técnicos y licenciados el año pasado, que fue bastante importante, lo hicimos a través de la plataforma, y este año iniciamos, porque digamos, si bien tiene esta propuesta tiene 4 encuentros, y tiene cierre, y tiene evaluación, por supuesto, y certificación, la intención es poder continuar el año que viene fortaleciendo. Bueno, le hemos dado en llamar a esta actualización, especialización superior en nuevos enfoques de la enseñanza de la música y las artes visuales en la educación obligatoria, en este caso para las artes visuales. Bueno, está destinado a docentes de artes visuales y música que trabajan en el sistema educativo argentino entrerriano, el sistema entrerriano. Consta de 4 encuentros, de 2 horas reloj cada uno. Cada encuentro constará de una actividad reflexiva, de lectura y escritura a través de espacios establecidos para ello. Digamos, es lo que les mencionaba anteriormente. Digamos, vamos a seguir en contacto o en diálogo entre encuentro y encuentro. Si bien acá no les cargué la cantidad y los días de encuentro, bueno, los encuentros van a ser los jueves a partir de hoy hasta el primer jueves del mes de noviembre, en el mismo horario, salvo surja alguna cuestión que implique forzosa, que implique modificar el día. Bueno, y los docentes que van a desarrollar esta capacitación son Diana Campos y María Ángeles Metivier por artes visuales, y por música Ailine Soto y Macarena Gómez Delgado. Bueno, la propuesta tiene varios objetivos, entre ellos conceptualizar saberes pertinentes y relevantes para desarrollar intervenciones pedagógicas e innovadoras, transformadoras en el contexto de la educación artística, en la educación obligatoria. Por eso insistíamos tanto en la grilla de que ustedes pudieran cargar dónde están trabajando, en qué nivel. También fortalecer la práctica docente a partir de una praxis artística concreta, involucrada con el panorama contemporáneo y latinoamericano, es decir, contextualizado. Revisar esquemas interpretativos, debatir y contrastar ideas, conocimientos y prácticas que permitan comprender la compleja trama cultural, social y educativa en la que el arte juega un papel fundamental en la formación de nuestros estudiantes. Construir conocimiento y generar discursos desde y sobre el arte, promoviendo aportes para la construcción de futuros universos culturales, investigar sobre temáticas pedagógicas vinculadas con el contexto. Bien, en este sentido, la capacitación abarcará centralmente algunos ejes de trabajo. Entre ellos, el conocimiento específico desde un enfoque integral de la enseñanza actual en sus diferentes niveles educativos. Perdón, Sofi, pero no te está Sí. pasando las diapositivas. Bueno. Estamos en la primera, como cuando compartiste pantalla. Y bueno, y a mí no sé, esto debe ser algún problema de internet, porque yo las estoy pasando bien, puedo volver e intentar de nuevo. Ahí está, ahí te cambió. Ahí Mirá, cambió. Bueno, entonces sigo. Hablábamos de los ejes, conocimiento específico desde un enfoque, de los ejes que va a trabajar a lo largo de estos 4 encuentros, que se van a trabajar a lo largo de estos 4 encuentros. Conocimiento específico sobre un enfoque integral de la enseñanza actual en sus diferentes niveles educativos, enfoques contemporáneos de los lenguajes artísticos, en este caso artes visuales, la enseñanza artística entre lo presencial y lo virtual, el impacto que esto tiene, ¿no?, en las prácticas, el currículum escolar y estrategias para el acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias escolares.
Ay, no estoy abriendo. A ver. ¿Pasó? ¿Pasó la diapositiva? Estamos en la de objetivos. No sé qué es. No sé por qué no me la pasa. Bueno, a ver ahora. Ahí está. Bien, tengo que entrar y salir en todas las diapositivas. Ya le encontré la vuelta. Bueno, ¿quiénes van a desarrollar esta instancia en los 4 encuentros? Quizás en algunos va a desarrollar más Diana y en otros María Ángeles. Así rápidamente, muy resumidamente, les cuento que Diana Campos es licenciada y profesora en artes visuales, especializada en escultura, para quienes no la conocen, porque muchos la conocen, porque aparte de docente es artista. Tiene posgrado en investigación y educación educativa, diplomatura en liderazgo comunitario, postítulo en política socioeducativa, otorgadas por el Instituto de Formación Docente. Dentro de la gran cantidad de antecedentes que podemos recuperar, tiene seminario de posgrado en educación sexuada, en currículum y pedagogía y didáctica de las sexualidades, otorgados por WADER, seminarios de curaduría, de arte universitario y ciencias y letras de la UBA, cursos de curaduría a cargo de Karina Cagnolo en la Universidad de Córdoba, acciones artísticas institucionales infinitas, entre las cuales podemos mencionar algunos cursos de capacitación y charlas sobre arte y educación, arte y derechos humanos, arte y políticas sociales, arte y territorios, todas esas propuestas organizadas y ofrecidas a los diferentes niveles educativos de nuestra provincia. También ella es una gran gestora de proyectos artísticos culturales, entre ellos el colectivo de artistas Arte in Situ, intervenciones en el paisaje social, que inició en el año 2012. También es iniciadora de actividades de gestión y coordinación, investigación y producción en la Asociación Civil del Taller Flotante. Si bien mencionamos esta participación de ella en el arte colectivo, también como personalmente tiene una vasta experiencia como artista. Bueno, en el correo que a ustedes les llega la información, van a poder acceder también a más información sobre el currículum de Diana. Pero la van a tener acá a lo largo de 4 encuentros para charlar sobre estas cuestiones, esta riqueza que es portadora y nosotros pretendemos exprimir. Bueno, paso a la siguiente. Si se ve o no, no sé, pero si no, cierro y entro de nuevo. La siguiente es María Ángeles, quien las ha recibido y le has dado la bienvenida. Todos. No sé si se ve la filmina, María Ángeles. Sí, Sofi, se ve. Bien. Bueno, María Ángeles, profesora es de Paraná. Bueno, Diana, no sé si lo mencioné, es de Victoria, Entre Ríos. Y María Ángeles es de Paraná, de la facultad, profesora egresada de la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales de WADER, máster en Museología del Instituto Americano de Museología. Tiene diplomatura en Educación en Museos, otorgado por la Universidad Abierta Iberoamericana, curso de posgrado de Gestión de Patrimonio Inmaterial, otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba, cursos de posgrado de Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, esto es muy, muy sintético, pero digamos medianamente como para cumplir con aportarles a ustedes un poco más sobre los perfiles de quienes desarrollarán esta capacitación. Bueno, en la experiencia profesional, que es muchísima también, de María Ángeles, podemos contar que es coordinadora del Departamento de Cultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, coordinadora del equipo técnico del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, que inició en el 2019, coordinadora de la División Museos y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos,
También podemos mencionar que ha participado en la escritura de los diseños curriculares, elaborados por el CGE. Bueno, y bueno, varias actividades y acciones que ella es una inquieta gestora de proyectos en nuestra provincia, proyectos culturales en nuestra provincia. Bienvenida María Ángeles y bienvenida Diana. Bueno, no sé si están viendo la filmina siguiente. No, ahora sí. Ahora, bien. Bueno, tengo que entrar y salir, es un misterio nuevo del Power. Bueno, vamos a repasar un poco sobre la normativa, que todos ustedes muy bien la conocen, porque están trabajando en las escuelas, pero está, a ver si la puedo abrir acá. Bien, vuelvo para atrás. Bien. Partimos de un interrogante, que por qué la enseñanza del arte en nuestras escuelas, y tomé un párrafo de la resolución 111, que es la resolución que organiza la educación artística en el sistema educativo argentino, y puntualmente este párrafo resume la intencionalidad inclusive de esta actualización, ¿no? La educación artística se presenta como un espacio curricular imprescindible en la educación contemporánea de nuestro país para la producción, distribución democrática de bienes materiales y simbólicos y para la construcción de la identidad social y política. He resaltado esos términos porque son palabras que van a cobrar fuerza a medida que las chicas vayan desarrollando los encuentros. ¿Para qué esto o no? Para la formación de sujetos capaces de interpretar la realidad sociohistórica con un pensamiento crítico y de operar sobre ella soberana y comprometidamente con el conjunto para transformar. Bueno, esto es obtenido de la resolución, un recorte de la resolución 111, y es un término que comúnmente se ve en las planificaciones, en los proyectos, es decir, los docentes lo han tomado, y esto significa que hay una lectura de la resolución. La intencionalidad que aparezca acá es porque esto es lo que viene a presentar cuando hablamos de nuevos, que ya no serían tan nuevos, ¿no? Cuando hablamos de los enfoques, que ya lleva unos cuantos años la educación artística bajo esta resolución, que es del año 2010, que hay como un corrimiento de la educación artística únicamente como expresión, como espacio de libre expresión, de desarrollo de habilidades y técnicas. Tiene otro curso. Bien. ¿Qué le corresponde a la modalidad artística? Proporcionar diferentes formatos y alternativas educativas. Lo voy a ir cerrando. Lo voy a ir cerrando a porque si no, no aparece. Bueno. Acá. Bien. Ahora abro de nuevo. Bien, ¿se ve esa filmina? Corresponde a la modalidad artística proporcionar diferentes formatos y alternativas educativas con la intención de profundizar el paradigma de la educación artística inclusiva y como conocimiento, con identidad nacional y latinoamericana. Bueno, acá cuando hablamos de diferentes formatos no estamos, o la resolución se refiere a la educación artística, que cómo se expresa o cómo traza la educación o cómo aparece dentro de la educación o dentro del currículum, como área, como espacio curricular, unidad curricular a nivel superior, aparece como taller, porque también, de acuerdo al nivel y la modalidad, la educación artística se fue encontrando diferentes formas, principalmente posteriormente a esta resolución. ¿Cuál es la intencionalidad? Para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje artístico. Y otra vez retoma para la formación ciudadana. Bien, los lenguajes artísticos lo podemos mencionar como lenguajes básicos a las artes visuales, a la música, a la danza, al teatro,
Y también aparecen otros lenguajes que en la resolución aparecen como nuevos lenguajes, pero ya no serían nuevos, pero sí nuevos para nuestro sistema educativo, que tienen que ver con el lenguaje audiovisual y el lenguaje multimedial. Todos estos lenguajes, les voy a cerrar para que lo puedan ver, y ahora abro de nuevo. ¿Ah? Todos estos lenguajes, ¿con qué intencionalidad? ¿Cómo se desarrollan o cómo se cristaliza dentro del currículum? Es a través de un aprendizaje progresivo de los elementos que lo componen, ¿no? Los procedimientos técnicos y compositivos y sus implicancias significativas en la producción de sentidos ficcionales. Se tornan saberes fundamentales para comprender el mundo en su complejidad. Bien, muy sintéticamente son recortes que he tomado de la resolución 111. Bueno, ahora voy a este otro. A ver si lo podemos compartir también. Bien. En este sentido, la educación obligatoria tiene un propósito central constituido por el abordaje de procedimientos de producción y reflexión para la formación de sujetos situados, críticos, interpretantes, cuyas capacidades necesarias para la actuación comprometida en sociedad. También la Ley de Educación 26.206 menciona, dentro de sus fines y objetivos, los aportes que debería o que otorga la educación artística dentro de la educación, dentro de las propuestas de educación, ¿no? Una educación artística para la formación ciudadana, para la formación del mundo del trabajo y para el ámbito de la cultura. Cuando pensamos en estos tres fines, encontramos nuevamente un punto donde volvemos a aquella primera definición donde refiere al arte como conocimiento, bueno, ese corrimiento de ese nuevo paradigma, digamos, que tenemos de la educación artística, que está muy lejos de un desarrollo de habilidades, está muy lejos de, que sí debe estar, que sí debe estar también la expresión, que tiene que estar el disfrute, pero con la incorporación de aportes desde el campo de la semántica y del conocimiento propiamente dicho que tiene cada lenguaje. Bien. Bueno, en el nivel primario van a encontrar relevante el abordaje de la exploración y la experimentación con el sonido, la imagen, el movimiento. En este caso podemos pensar en la imagen, pero tanto el sonido como el movimiento y bueno, material y soportes que sean propios de las artes visuales, ¿no? Herramientas, instrumentos que pueden involucrar el empleo también de las nuevas tecnologías o de las tecnologías en diferentes instancias, como producciones individuales y grupales. Y lo menciona también la resolución 111 con respecto a nivel primario, y ya está adelantando de que hoy el arte también se trabaja o se propone o se desarrolla a través de colectivos y de forma individual, ¿no? Que también eso fue uno de los grandes cambios de los últimos años. Bueno, el aprendizaje progresivo de los elementos que lo componen. A estos elementos se da también en el nivel primario. Y en el nivel secundario, yo sé que no la están viendo, pero se los estoy contando, aparece el desarrollo de capacidades de producción, de análisis crítico, ¿no? Comprometiendo fuertemente la comprensión de las diversas formas de comunicación y expresión de las manifestaciones artísticas contemporáneas. Voy a volverla a abrir, a ver si la ven. Con respecto a esto, la relación de los adolescentes, hay que tener en cuenta la relación de los adolescentes con su contexto, constituye uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de las capacidades, tanto de análisis y de reflexión crítica, donde el enfoque de los lenguajes artísticos, disciplinas,
que componen el área deberán conferir particular importancia, por supuesto, a las culturas juveniles, a los vínculos entre los estudiantes, tanto los que producen en el aula, los que se producen dentro del aula, en los grupos de pertenencia, como los entornos, ¿no?, locales o del contexto donde viven los estudiantes. Bueno, en definitiva, volvemos y retomamos la definición: el arte como un campo de conocimiento, productor de imágenes ficcionales y metafóricas, que porta diversos sentidos sociales, culturales y que se manifiestan a través de procesos de realización, de transmisión de sus producciones. Resumiendo, una definición del arte como conocimiento dentro de la educación artística. Bueno, y toda... a ver si los puedo observar. No puedo continuar. Ahí está. Bien. Dentro de estas resoluciones, ¿no?, son las que plantean los lineamientos para la escritura. Bueno, el Consejo Federal elabora los NAP, desde los NAP aparecen también lineamientos o los contenidos que se toman para trasladar a los diseños curriculares en cada provincia. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra mirada puesta como soporte en el diseño curricular o lineamientos curriculares, porque también, digamos, a nivel primario tiene diseño curricular para toda la propuesta curricular del nivel primario, pero no así para... porque no fueron incluidos en el momento que se escribió, por ejemplo, el lenguaje del teatro o el lenguaje de la danza, que está como propuesta. Hay lineamientos aprobados por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, por el Consejo, donde ya hay un desarrollo de estos nuevos lenguajes que todavía no aparecen en el diseño, como es música y artes visuales. Bueno, a ver qué más, voy a resumir porque, bueno, les quería contar un poco sobre las escuelas Nina, sino que es una incomodidad esto de no poder, bueno, la extensión de la jornada, que es una forma nueva que apareció también en esta última década como formato de la educación artística, la cual viene a sumar a las propuestas existentes, porque si pensamos en un taller de artes visuales en una jornada extendida, no es lo mismo que el área de artes visuales. Es una propuesta que toma una particularidad del lenguaje, que la relaciona con la vida institucional, con la necesidad de los estudiantes, con quizás algunas problemáticas vertidas por ese colectivo de esa comunidad educativa, y allí se desarrolla un proyecto artístico relacionado a un lenguaje. Esa es las diferencias que podemos encontrar entre las artes visuales del área y las artes visuales en un proyecto de jornada extendida, o de una escuela Nina, por ejemplo. La escuela Nina tiene los talleres, ya les voy a pasar a ver cuál es el taller, artes visuales, por ejemplo. No la quiero abrir a la Filmina porque se pierde, yo supongo que la están viendo, ¿no? ¿Nadie contesta? Estamos viendo los talleres, Sí, la Filmina de los talleres. Bien, la tengo que pasar así porque si no, cuando abro la abro se pierde. Bien, bueno, dentro de las artes visuales pueden encontrar proyectos, como les mencionaba, con anclaje en el lenguaje, ¿no? Entonces podemos pensar en ese taller, hablando de jornada extendida, escuela Nina, ¿no? Un taller de pintura y modelado, un taller de cerámica, de reciclado, fotografía, taller digital, otro que le ponemos simplemente el nombre de taller de arte, y otros talleres o otras propuestas que son articuladas con otras áreas, ¿no? Con las ciencias sociales, con la matemática, o también con contenidos transversales, como es la educación vial, la educación ambiental, la educación sexual. Esto a modo de repaso, ¿no? que podemos encontrar dentro del taller de las artes visuales. También nos aparece, por ejemplo, bueno, teatro también está, teatro ya tiene sus
su lineamiento, por lo tanto, esos talleres ya no van a estar tan libres en la elección o recorte de contenido, sino que ya tiene un lineamiento por el cual plasmar o trazar la propuesta educativa. Danza también tiene lineamientos aprobados por el Consejo para este tipo de formato, por lo cual esos talleres que podían pensarse dentro de la expresión corporal o de danzas tradicionales, folclóricas, o contemporáneas, o ritmo, o taller de danzas urbanas, también están ya teniendo un acompañamiento, un sostenimiento normativo en ese lineamiento que es la resolución 3118 del CGE, y la de teatro la 5010 del 2015. Bueno, también tenemos el lenguaje audiovisual, que se toca mucho con el resto de los lenguajes, porque toma de todos, ¿no? Toma del audio, toma de la cuestión visual, y en muchas instituciones se está desarrollando y podemos pensarlo como un taller de audiovisual, y quizás aún estamos muy lejos de un desarrollo o de pensar un lineamiento concreto del lenguaje audiovisual como una alfabetización en ese lenguaje. Pero bueno, lo podemos identificar como un taller de cine o un taller de artes combinadas, de animación digital, porque cuando hablo de artes combinadas podemos pensar también en un taller de danza. Bueno, y también hay otros talleres, esto está bueno que lo sepamos porque después cuando las chicas avancen en el desarrollo de lo que es la producción de arte, el arte contemporáneo en sí, nos vamos a encontrar un poco de todo, ¿no? Y tener bien definido. Hay otros tipos de talleres que son derivados de la integración de más de un lenguaje, ¿no? O con otras áreas y contenidos transversales, pero el arte o el lenguaje artístico es un medio, ¿no? Entonces aparece el taller de reciclado, y donde hay un trabajo o una construcción o una exploración trazada por contenidos que les son propios de las artes visuales, pero no es un desarrollo concreto del lenguaje, sino que apunta hacia otro objetivo, ¿no? Bueno, el taller de rescate cultural podría ser un buen proyecto, y sí lo podemos pensar dentro de las artes visuales y de los objetivos de la educación artística. Bueno, y así, bueno, varios talleres, entre ellos, por ejemplo, un taller de recreación es el que está más discutido y charlado con talleristas de las escuelas Nina, porque se aleja mucho de la cuestión artística, o se aleja y se cruza más para el lado de educación física o de otros tipos de propuestas. El arte traza o lo cruza por al lado, ¿no? Va por el costado. Bueno, en cuanto a la organización de las instituciones, bueno, terminamos de hablar de nivel primario, que tiene el área, tiene arte visual y música de primero a sexto grado, y hablamos de la propuesta de un taller de jornada extendida o de una escuela niña. En la escuela secundaria tenemos dos opciones. Hablamos de la educación obligatoria, ¿no es cierto? Secundaria orientada, que tiene un abordaje de los 4 lenguajes, focalizando en las producciones integradas. Es decir, en el ciclo orientado se fortalecen 2 lenguajes que son los que más presencia tienen en la currícula, que es artes visuales y música, pero se integran con una mirada puesta también en la producción multimedial. También tenemos la secundaria orientada en la provincia son 29, y de la secundaria especializada solamente tenemos 3 en la provincia, que son aquellos viejos bachilleratos artísticos de escuelas secundarias de arte. Estas escuelas tienen también un recorrido desde el ciclo básico, que eso es lo que diferencia de la orientada, ¿no? Que el abordaje de la orientación en sí o de la cuestión artística se da en el ciclo básico, y en la secundaria especializada desde el primer año.
tiene una carga curricular mayor a la orientada, que son 5 horas más, por lo tanto hay un doble turno, y con una gran propuesta, digamos, de formato taller, donde los chicos pueden desarrollar y hacer experiencia, explorar, producir, hacer arte. Estas escuelas tienen un detenimiento en un solo lenguaje, es decir, es especializada en artes visuales o es especializada en música. Hay una escuela especializada, secundaria especializada en Victoria, que es en artes visuales, de la cual Diana después les puede hablar algunas cuestiones que suceden hacia adentro con respecto a la educación artística en una escuela tan particular de arte, y que es obligatorio y que también hay que analizar hasta dónde diferencia con otras instituciones el hecho de que exista más arte y todo lo trace al arte, es decir, el campo general del conocimiento que no apunta a lo artístico, se puede trabajar desde lo artístico, lo tiñe, lo impregna la cuestión artística por la característica que tiene la institución. También hay una en la Quirós de Tala, Bernaldo de Quirós de Tala, que es especializada en música y es especializada en artes visuales, y en la Bernaldo Quirós de Concordia, que está especializada en artes visuales. Hay una característica en estas 3 escuelas que conviven con otras propuestas, como son los profesorados en artes visuales y música, y también conviven con la secundaria específica. Se las menciono porque por ahí seguramente en el diálogo va a salir. Y esta secundaria específica es una escuela secundaria no obligatoria y está organizada en una propuesta que recibe o abarca, digamos, a estudiantes desde los 4 o 5 años, depende de la institución, hasta sin límite de edad, ¿no? Toda su trayectoria, como desde que se empezó a poder acercar a la educación obligatoria, como sería el nivel inicial, también se puede acercar a instituciones que son netamente vocacionales y de lenguaje, el corazón, digamos, de la modalidad artística. Bueno, estas instituciones tienen, dentro de lo vocacional, tienen taller infantil, en el lenguaje, artes visuales y música, teatro ahora en la Escuela de Danza de Paraná, talleres de libre expresión, talleres que son a corto plazo, y también propuestas artísticas de interés a la comunidad, tanto intra como extraescolar, es decir, si la escuela necesita generar hacia adentro, o pretende o tiene un proyecto institucional que amerita hacer propuestas de formación, ¿no? Se genera y surge, y hacia afuera también, por eso, por lo general, hay una buena articulación con otros organismos dentro de estas instituciones, como puede ser cultura, bueno, hay varias ONG o entidades que trabajan con las escuelas específicas. Bueno, también hay una formación ya ciclada, ¿no? Que es la formación básica, o le podemos llamar propedéutica, donde certifica el consejo, y bueno, es un acercamiento al lenguaje de las artes visuales o al de música, en el caso de las de música. Y ahí el límite, digamos, ahí hay un límite de edad, o un límite de edad para el inicio, es decir, menores desde los 12 años. Desde los 12 años en adelante pueden cursar la básica. Y desde los 15 años en adelante pueden cursar la formación artística para la industria cultural, o llamada FAPIC, que también es de 3 años, pero tiene una caja curricular mayor, que acá hay un error, que no es de 900, sino que es de 1292 horas, 1292 horas cátedras, también con certificación del consejo. Bueno, así medio resumiendo un poco de lo que vemos en nuestro sistema educativo sobre la modalidad, es nada más que a modo de repaso y de saber dónde está uno dentro de toda esa estructura, reconocer que siempre algo nos sostiene una normativa, nos sostiene un lineamiento, nos sostiene
hacia dentro de la escuela, el proyecto curricular institucional, nos sostiene nuestro proyecto, nuestra planificación, y bueno, ahora en adelante es todo diálogo de qué nos pasa y empezar a reflexionar y pensar qué nos pasa dentro de nuestras escuelas y como referentes, ¿no?, de la educación artística, generadores de experiencias, de abrir puertas a nuestros niños y nuestros jóvenes al arte, al disfrute, y quizás también, digamos, en este enfoque que tiene hoy más comunicacional la educación artística, no solamente generarle o cumplir con el derecho, ¿no?, del acceso al conocimiento artístico, a los bienes artísticos culturales, sino también como disparador para quienes a futuro quieran transitar, quieran crecer, ser artistas, ¿no? Esa también es una de las grandes responsabilidades que tenemos como docentes. Bueno, y algo más que les quería contar como medio para cerrar, también en cuanto a la práctica, ¿no? Es muy valioso todo aquello que se desarrolla, que se hacen hoy en las aulas, y en muchos casos nos quedamos siempre trazados, por supuesto, por la producción, que es el fuerte, ¿no?, que se produzca en el aula, pero también trabajar sobre el campo de lo conceptual, ¿no?, de lo semántico. Siempre pongo como ejemplo, cuando iba a la escuela primaria, y hablo de hace muchos años atrás, por lo menos 30 años atrás, 40 también, 40 años atrás, y el disparador era, no sé, el día nublado, o una temática que surgía por alguna cuestión del entorno. Y se producía desarrollo de técnicas tranquilamente, si tenía los elementos, los materiales, se producía y siempre tenía una buena producción, pero no era una producción de sentido. Y bueno, eso es lo que hoy debemos modificar, no detenernos ni quedarnos solamente en el desarrollo de una habilidad o en la exploración. Bueno, colegas, bienvenidos, los dejo con Diana, muy, muy feliz y espero que cumpla las expectativas, ¿no?, que pretendíamos tanto nosotros para con ustedes, y también una forma de devolverles un poco a tanto esfuerzo este último tiempo en las aulas con el tema de la pandemia, ¿no? Que también al arte nos vino a poner en quiebre algunos viejos conceptos y modos de trabajar, sobre todo, ¿no?, en el aula. Bueno, todo tuyo, Diana o María Ángeles. Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo van? Muy bien. Bueno, como cambiando totalmente el ángulo de la información, todo el mundo me escucha bien, ¿no? Sí, le veo las caras, creo que sí, bien. Cambiando totalmente el ángulo de la información, y agradeciendo, digamos, esta invitación a sumarme a este proyecto de capacitación, que en realidad es un proyecto de encontrarnos para poder charlar, de generar un encuentro para quedar pensando, encender cosas, quedar pensando, y cuando nos volvamos a encontrar, poder intercambiar o poder estar en esta red, porque de alguna manera a veces es difícil la interlocución en estos medios, pero por ahí quedar como entramados en una red de docentes de prácticas artísticas, educativas, que podamos encontrarnos y seguir charlando más allá de este encuentro de capacitación o no, de que sigamos por ahí en conexión para seguir contándonos experiencias y poder acompañarnos dentro del sistema educativo, para mejorar nuestra práctica, para fortalecernos en nuestra práctica,
para hacer de esta actividad educativa y artística un espacio real de encuentro y de colaboración. Decidí abrir con un texto que me gusta mucho, de un libro que es de Juan Grela, que si bien él es tucumano y estuvo en Santa Fe, en Rosario, pero bueno, él tiene un libro que se llama Dentro de uno está el universo, y desde ahí él habla de la pintura, pero también recordándola a Aid Herrera, que fue su compañera y que de alguna manera tuvo una función como compañera en el marco de la pintura de Grela muy interesante, y ahora les voy a contar por qué. Les leo brevemente este párrafo que dice: no me interesa si la pintura es figurativa o no figurativa, y no creo que nadie pueda ser figurativo gratuitamente o no figurativo gratuitamente. Cada uno va a ser lo que él sea, junto con el medio cultural en que se haya criado y con la historia que tenga a sus espaldas en la sociedad en la que vive. No se puede ser gratuitamente una cosa. Realmente es uno lo que es, en función del medio en donde se cría. Me habían impuesto una ideología plástica y después, cuando fue apareciendo la apertura en mi mente, me encontré con el problema de que me estaban hablando de cosas que estaban dentro de mí. Y profundamente convencido de que tenía que hacer una ruptura con todo eso para poder iniciar mi propio camino. Y de pronto tuve la necesidad de salir afuera a pintar el mundo. Es hermoso este texto que tiene, y a Grela me encanta leerlo porque en realidad en este libro él viene contando cómo su experiencia como artista, como pintor en este caso, fue mutando de lo que él fue aprendiendo de la academia y pudo escuchar otras cosas, en este caso dentro de él y del contexto donde fue criado, para poder generar rupturas. Y Aid Herrera, que era su compañera, era la que le permitió abrir ese mundo, porque Aid era quien le preparaba los colores con los pigmentos y los papeles. Entonces Aid era como un laboratorio vivo que articulaba con los procesos de ese pintor. Bien, bueno, generando ya tal vez otro clima que tiene que ver con estos lenguajes que nosotros conocemos, como es en este caso los colores, la pintura. Me pareció importante poder empezar este encuentro con palabras que uno lee para poder ponernos a pensar, y porque considero que la lectura es generar un diálogo con nosotros mismos y con ese autor o autora de ese texto. Y el texto generalmente nos abre ese espacio de autoescucha, porque a la vez que vamos leyendo, vamos pensando, porque esa lectura de alguna manera nos interpela, nos tensiona, nos despierta, nos seduce, porque evidentemente hay un espacio de diálogo. Y cuando hay diálogo, ¿qué pasa? A ver, alguien que se anime a abrir el micrófono. Hay intercambio. Lo primero, intercambio Bien. de ideas, de pensamientos, de sensaciones,
de lo que uno va leyendo, escuchando. Bien. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer otro aporte más allá de las sensaciones y el intercambio? Cuando hay diálogo, viene una amiga a casa a tomar un mate, sé que me voy a poner a charlar. ¿Qué más hay? Por ahí escucho un micrófono abierto. Hay empatía. Bien. Empatía, entendimiento. Construcción. Ana, decías, construcción, Ruiz Díaz, por ahí anda, Ana Guerra. Bien. Aprendizaje. Aprendizaje, Alivio. Genial. Alivio, Alivio. relajación. Hay construcción y hay conexión por sobre todas las cosas. Bárbaro. Genial. Nos interpelamos, cuestionamos. Bien, exacto, exacto. Miren todo lo que empieza a salir a partir de conexión, dice por ahí Lorena Martínez, a partir del diálogo. Hay gestos. ¿Cómo me siento a dialogar con? ¿Cómo mi cuerpo se predispone en ese espacio de diálogo? Es performático el diálogo. Construye un espacio y genera una situación en la que yo me puedo poner cerrada o abierta en ese diálogo. Entonces, la construcción de ese espacio de diálogo que puede ser grata, de alguna manera, pensemos esta necesidad que tenemos de encontrarnos y dialogar, vamos a trasladarla con nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los espacios de construcción dialógica, performática, que yo propongo para mi práctica educativa artística? ¿Cuál es ese entre que puedo generar donde la palabra circula, donde se construye un espacio común, donde comienza a haber una sensación de horizontalidad porque la palabra es recorrida, tomada, y hay escucha, y eso iguala a la maestra, al maestro, al profesor, a la profesora, y a ese equipo o grupo de estudiantes que por un rato, por un momento, 80 minutos o 40 minutos, somos una masa colectiva que va a pensar una práctica artística. Yo con esta introducción o con esta manera de pensar la idea de diálogo, abro un esquema que comienza a romper las asimetrías de poder dentro del aula. Yo determino, mis estudiantes hacen. Yo indico, mis estudiantes cumplen. Entonces la propuesta de poder pensar nuevos paradigmas para la educación artística tiene que ver con estas construcciones de espacios sensoriales, de espacios de sentipensares, en espacios comunes que le llamábamos o le llamamos el aula. Digo le llamábamos porque evidentemente a partir de lo que nos fue pasando a lo largo de este tiempo nos dimos cuenta de que el aula no está únicamente dentro de una institución, de que el aula copó otros espacios y que lo que hace a la clase es justamente ese diálogo, esa construcción donde la palabra y la escucha están presentes y donde la construcción de ese diálogo me permite poner en palabras la experiencia. Ahí aparece otra mágica palabra de nuestra práctica artística que tiene que ver con la experiencia. Ese diálogo que yo propongo que lo tomemos como herramienta, como modo y medio de nuestra práctica áulica, artística, docente. Para mí la práctica docente es la misma que la práctica artística.
no diferencio el concepto de artista con el concepto de docente. ¿Mm? Para mí somos arte educadores. Y esos diálogos, al encontrarme yo con poder proponer el cómo hablar con mis estudiantes o con mis colegas, también por ahí nos puede hacer pensar, abriendo el concepto de diálogo, ¿cuál es mi diálogo con las artes? ¿Cuál es mi diálogo con las artes visuales? ¿Cuál es el diálogo con mi territorio? ¿Cómo es el diálogo con mis pares, con la institución? Entonces ahí vuelvo a esa construcción del sentipensar, ahí vuelvo a esa construcción del pensamiento, que tiene que ver con poner al diálogo y la escucha en primer plano. Pensar que el diálogo y la escucha es parte de mi práctica educativa artística diaria. El diálogo debería estar enmarcado en los diseños curriculares como contenido, porque es urgente, es necesario para repensar, revisitar nuestras prácticas artísticas. Piensen, volvamos un poquito a pensar cuando esto que yo les decía de los gestos o cómo nos predisponemos al diálogo en esto de un encuentro con otros. Sobre una temática que tenemos que analizar, que discutir, que tomar parecer, que pensar. Va a aparecer, para poner palabras a esa acción, como lo dije anteriormente, la experiencia que cada uno, que cada una tenga en función de esa temática que vamos a poner en discusión, que vamos a poner a la palabra, que vamos a poner al intercambio. Y pensar en esos diálogos donde hay una grupa, hay un grupo, nos ayuda a que esa experiencia que tuvimos pueda, por así decirlo, coagular en el sujeto. Si yo dialogo de algo, de un tema que trae esa mañana la profe, yo aporto mi saber desde esa experiencia y al poder aportarla desde esa experiencia, ya eso se transforma en conocimiento. Porque yo pongo en palabras esa construcción experiencial y que habla de mi saber sobre eso que estamos hablando, sobre la cosa que estamos hablando, y eso se transforma en conocimiento. Entonces, si podemos dialogar con nuestras estudiantes, estimulando ese ejercicio de pensar juntos sobre una experiencia que hayamos tenido con nuestro contexto, con nuestras situaciones, en clave de las artes visuales, estamos coagulando saberes, experiencia y contenidos. ¿Me entienden? ¿Me hacen con la cabecita así o me levantan una manito? ¿Voy bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Voy siendo clara? Dámelo. Si no, me paran y alguien levanta la manito por ahí o me avisan. Ahí María. Bien, ¿ha levantado la mano? Bueno, María, ¿querés abrir el micrófono? Lore Zapata me pone manito. María, ¿vos querés abrir? Sí, no, que todo
No, como preguntó que sigamos entendiendo, que levantemos la mano. Está todo muy claro, muy interesante. Bueno, muchas Vamos, gracias. bárbaro. Bárbaro. Bien, vamos hasta ahí. Voy a retomar esta cuestión del diálogo, de la experiencia, de cómo nos atraviesa ese contenido y les podemos pensar algo más que estimular el ejercicio de dialogar y pensar juntos, juntas, es inspirador. A mí me inspira a volver a poner el cuerpo en la experiencia para salir a contarla. Vemos que hoy en las escuelas, no sé qué les pasa, si a la mayoría hay una gran apatía, hay un gran desgano, hay por momentos en niñas, en niños que volvieron luego de una situación de pandemia con otras actitudes o con otras maneras de estar en la escuela, tal vez a las que no estábamos tan acostumbradas. Pero bueno, vuelvo a rescatar este modo de la experiencia, estas cuestiones que le llamamos lo infraleve, como decía Duchamp, lo intangible, lo invisible, lo hasta invalidado, que eso de poder yo contar, poner en palabras lo que la experiencia me hace sentir o me propone, construye inspiración. Le llamamos motivación. Y esa construcción inspiracional es el motor necesario para que se construya una propuesta creativa. Si estamos inspirados al entrar al aula, vamos a generar una clase de la que no nos vamos a olvidar. Y si los chicos están inspirados con ese diálogo, esa circulación de la palabra y lo que pensamos, seguramente van a quedar tan enganchados que van a querer volver a trabajar sobre esa temática, volver a producir más sobre esa temática. Entonces estamos abordando como elementos que son sustanciales de una clase de arte. Escucha, diálogo, gesto, cuerpo, ronda, palabra, inspiración, sentipensar, experiencia. Dialoguemos más para escucharnos más. Y así saber qué necesitamos y qué queremos. Creo que esa es la clave de una práctica artística, cualquiera que sea. Para aquel que se va a plantar frente a un lienzo o para aquel que se va a plantar frente a un aula. Yo creo que esas son justamente las claves para poder pensarnos en una transformación de una práctica artística nueva que tiene que pasar evidentemente por los modos y los medios para el hacer artes visuales. Los contenidos van a ser siempre los mismos. El color lo vamos a encontrar en una pintura de Grela, lo vamos a ver, no sé, al atardecer cuando salgamos a la calle con la caída del sol, el color va a estar, pero también lo podemos encontrar en una narrativa de qué es el color para vos, cómo yo dialogo con el color para poder expresarlo, ponerlo en palabras, poder escribirlo. Y ahí hay otra clave del color. El color no solamente se puede pintar, el color se puede contar. Y ahí hay otra clave, aparece nuevamente la palabra, la ronda, la escucha. ¿Quién me cuenta el color rojo? ¿Quién me dice en esta ronda de estos estudiantes cómo es el color rojo? ¿Qué se siente con el color rojo? ¿Cómo lo ven al color rojo? Y si hacemos un encuentro virtual con alguien, otra escuela del norte, ¿qué es el color rojo del norte para otros estudiantes? Con otros contextos, con otros paisajes, con otra cultura, con otras maneras de criarse en el color. Y acá acontece en ese diálogo, experiencia, palabra,
el deseo de hacer, el deseo de estar en proceso y el pensamiento poético, estético y divergente que tanto aparece en nuestros diseños curriculares como propósito en construcción de las poéticas y las estéticas y la divergencia que tanto se cita evidentemente en el aprendizaje de nuestros diseños. Bien. Bien. En este marco que estamos pensando, sentipensando, que estamos dialogando, este es un monólogo encima, pero después vamos a abrirnos a preguntas, pero vamos a seguir pensando, me interesa de que puedan ir pensando todo esto que vamos charlando y volver a retomar ese espacio necesario, dialógico, porque ahí se encuentra la clave, además, vital del aprendizaje situado. La clave vital en el diálogo del aprendizaje en el momento. El aprendizaje no está únicamente en la actividad que después voy a hacer. El aprendizaje está en ese espacio conmovedor, en ese momento endulzante que tiene el diálogo, cuando todos quieren hablar a la vez y yo tengo que ordenar la palabra porque todos quieren contar. Ahí justamente está el aprendizaje situado porque aparece la experiencia estética. Y no tenemos los pinceles ni las témperas en la mano, ni las revistas para recortar para el collage. La experiencia estética flota, se huele, se degusta, se siente, se encarna en el cuerpo, porque aparece esa palabra y todo el mundo tiene ganas de decir lo que le pasa con el color rojo, o lo que sea. El aula, la escuela, el patio, la casa, el barrio, como espacio de formación, donde se enclavan los aprendizajes situados, donde están los semilleros de posibilidades colectivos y donde también aparecen los problemas que aparece en esa ronda, que puede aparecer tensionando lo que nos pasa, que puede aparecer para entramarse, para quebrar, para pensar, porque los problemas unen, nos unen en el diálogo. Los problemas nos fortalecen porque nos unen. Y eso también es un espacio para la práctica artística. El pensar entre todos una problemática, unirnos para pensar esa problemática, para pensar esas inmaterialidades que aparecen también como problemáticas, y que esa problemática que aparece y nos une al pensarlas entre todos, nos hace colectivos, colectivas, nos hace equipo de conformación, y eso es lo que de alguna manera necesitamos en las aulas, construcciones de equipos, porque sin equipos es difícil que se logren en las individualidades las prácticas artísticas. El convencerme junto al otro de que comparto una práctica y que es artística, que es deseante, que es disfrutable, donde hay un goce estético, hace bien. Y me convence, como quería Sofi, me convence que puedo continuar en el arte, que puedo ser artista, o que realmente el arte me constituye como sujeto, que eso sería lo más importante. Elija hacer lo que quiera hacer, pero dentro de esa elección
la construcción artística pueda fortalecer a ese sujeto que aprende como un sujeto adulto en el día de mañana. Bien, ¿cómo vamos? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 19:20. Bueno. 19:20. Bien, bien, bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Vamos bien? ¿Ustedes pensaban que yo les iba a hablar de, no sé, de los contenidos de la tridimensión y la bidimensión? No, están equivocadísimos. Equivocados. Ustedes ya lo tienen resuelto a eso. ¿Qué le voy a venir a hablar yo de la bidimensión, de la tridimensión, del punto, la línea y el color? Ustedes lo tienen más que resuelto. Creo que justamente las capacitaciones o los encuentros que nos tenemos que dar tienen que ver con poner en palabras qué nos está haciendo falta en esta construcción de la práctica artística y poder pensarnos desde ahí una práctica artística educativa transformadora con, de alguna manera, propuestas artísticas, ya sean en contenidos o en materialidades empoderadoras para nuestros chiquitos, para nuestros niños y adolescentes. Bien, porque justamente, hablándolo con Sofía, esto de pensar la capacitación también, nosotros nos venimos preguntando si nuestra formación académica nos enseñó a dialogar como docentes. Si nos hizo pensar el aula o la clase como una construcción performática del arte, o nos hizo justamente encontrarnos en un espacio donde las reglas del poder del que enseña y el que aprende limitan la posibilidad de que el conocimiento irrumpa de otra manera. O preguntarnos también si nuestra formación solo nos enseñó al hacer, y no al dialogar para el hacer, no al escuchar para el hacer, no al pensar para el hacer, y no en colectivo para el hacer. Y me vuelvo a preguntar, y le pregunto a ustedes, y nos quedaremos pensando. Mi manera de pensar es generalmente siempre preguntando, para que nos vayamos con más preguntas, y anotemos las preguntas, y veamos si esas preguntas cómo hacen caja de resonancia en cada planificación que tenemos, en cada propuesta de proyecto artístico que tenemos en la escuela. Si hoy se puede solo con el hacer. Si hoy avanzamos educativamente desde la educación artística solamente con el hacer. Entonces, volvemos a dar vuelta en eso de lo que nos enseñaron a los contextos en los cuales cada uno fue aprendiendo este oficio. Y ahí aparece la otra palabra así interesante, oficio. El oficio. El oficio de lo artístico, el oficio de enseñar, el oficio que nos enseñaron, repensando, volviendo a tomarlo a Grela, que él dice, eso que dice, aprendí desde una ideología plástica. Y yo diría, ¿cómo a veces, o por qué y para qué desarticular la construcción cultural europea que traemos y que tenemos, siendo que nuestros ancestros dialogaban con el río, con las montañas, con el aire, con el fuego, dialogaban y escuchaban a el fuego, el aire, la tierra. Y nosotros perdimos esa posibilidad
de construcción cosmogónica que realmente tenemos que retomar y volver a revisitar para proponer nuevos ordenamientos en el aprender, en el enseñar y en aprender. Me quedé pensando en la palabra del oficio y en esta necesidad de desarticular, como decía Grela y como charlábamos, o yo estoy charlando recién, sobre qué escuchar y con quiénes dialogar. Esto de volver a dialogar y volver a escuchar para devolver la sensibilidad a nuestros sentidos desde otros dispositivos. Devolver la sensibilidad al ojo y la honestidad para que ponga en palabras y en diálogo lo que percibe, con todo el cuerpo al mirar. Pensemos cómo enseñamos los colores primarios, los secundarios o los terciarios. Y pensaba, ¿no? Cómo se hace esa construcción sensible del mirar y cómo podemos tener diferentes maneras de pensar un círculo cromático desde el cuerpo y desde las sensibilidades que el ojo decodifica y que nosotros podemos poner en palabras sobre los colores que nos atraviesan a cada una, a cada uno, en cada lugar, que debe ser totalmente diferente. Mi marrón no es el mismo que el marrón, seguramente, de una misionera. El cielo lo plantea de esa manera, el río lo plantea de esa manera, las estaciones lo plantean de esa manera. Entonces, podemos empezar a construir desde la libertad y desde la sensibilidad y desde el diálogo, porque ese es un acuerdo en palabras de cómo podríamos llamar a estos colores nuestros, a nuestros verdes, a nuestros marrones, a nuestros rojos, a partir de devolverle la sensibilidad a nuestros ojos, ¿no? Desarticular, deconstruir lo que vamos aprendiendo, lo que aprendimos, es un ejercicio de todos los días, es sumar a aquello que aprendimos, es tensionar lo que aprendimos, es dotarlo de nuevo sentido a lo que aprendimos. No es invalidar, es dotar de nuevos sentidos. Y siendo conscientes de que estamos necesitando justamente estos espacios de diálogos que nos posibilitan circular nuevas miradas, nuevas herramientas, incentivos, ganas que pongan en juego este deseo de salir a mirar, este deseo de salir a sentir en nosotros, nosotras y en los estudiantes. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Diana, yo tendría como un millón de preguntas para hacerte. Vos no podés, María Ángeles. Por eso, digo, ¿alguna pregunta? ¡Vamos! Bueno,
No, yo estaba pensando justamente qué preguntar, pero no sé si, creo que ya nos fuimos de tema porque quería Sí. no sé cómo plantearlo, esa es la realidad. Dale. Así, para no pasar un poco de calor acá entre todos los colegas presentes. Pero esto es el diálogo, y es esto, hay que pasar calor. Y hay que decir, mi pregunta será tonta, las preguntas tontas son las más ricas de todas. Así que el diálogo es eso, nos pasa en el aula, les pasa a las chiques de que yo no pregunto porque me parece que lo que voy a preguntar. Vamos, adelante, Darío. Darío, sí. Sí, bueno, bien. Yo quería preguntar justamente con esto, con que anteriormente yo fui tomando nota de lo que estuvo diciendo y en una oportunidad dijo que el diálogo es parte del quehacer educativo diario, ¿sí? Y yo recuerdo desde mi experiencia, justamente con un grupo muy particular, donde justamente en mi primera llegada a la escuela, a esa escuela, porque yo trabajo en la localidad de San José de Feliciano, una escuela normal, me habían dicho ya particularmente como justamente lo que a ese grupo en particular le pasaba, le costaba a la mayoría de los colegas de otras áreas también, era esta cuestión de diálogo con ellos, ¿sí? Llegar a ellos de algún modo, sea el tema que por ahí uno plantea, ¿no? Y justamente tuvo un primer trimestre difícil justamente por esta cuestión del diálogo y demás. Siento que también después tuvimos un periodo donde estuvimos bajo también de lo que sería las videoconferencias y demás, porque estuvimos en un periodo así de clases, creía que la mayoría de los demás colegas también con sus alumnos, y justamente esto me pareció interesante resaltar. Esta cuestión del diálogo, del acercamiento a través del diálogo, porque quizás en el área de artes visuales uno se sujeta más a una imagen o algún esquema en particular para presentar un tema, algún contenido en específico, y justamente el diálogo fue lo primero que costó, desde mi experiencia, así con un grupo en particular. Pero después de que a través di como un par de charlas a ese grupo que quizás era un poco difícil llegarles, ellos mismos se comenzaron a abrir, se comenzaron a acercar, ¿no? Y cómo desde un diálogo, desde una clase, de una simple charla, cómo pudo cambiar todo el panorama y hoy por hoy esos chicos están, la verdad, bastante bien en lo que sería artes visuales y en lo demás siempre me plantean dudas y demás y buscan justamente el acompañamiento de mi parte, ya sea para artes visuales o para cualquier otra cosa. Siempre cuando me cruzo en el recreo por ahí me dice, profe, queremos preguntarle tal cosa, porque esta cosa de acercamiento, ¿no? De afinidad que tiene como que yo tengo con ese grupo hoy por hoy. Cosa que quizás yo al principio no creí que iba a estar así, por eso yo cuando hablé con la profesora pedagógica le dije, la verdad que estoy sorprendidísimo porque no creí que esto iba a sucederme, porque justamente a un grupo que le costaba mucho el diálogo y demás, lograr esa afinidad, ese acercamiento por medio del diálogo, cómo pudo cambiar el panorama, ¿no? Cómo pudo cambiar las perspectivas en general de todo el grupo. Bien. Así que hoy por hoy logré que se desenvuelvan y trabajen más, no solo en mi materia, sino también para con otros colegas también. Eso quería poner en Bien, genial. Apunto algo lo que vos planteás en esto que venimos trabajando. Después le doy la palabra a Patricia Míguez Ciñarra, que anda por ahí, que levantó la mano, si era para abrir el micrófono, pero el diálogo es una experiencia. Yo lo fui armándoles como ese clima, pero el diálogo es una experiencia. Y toda experiencia transforma. Totalmente, totalmente. Entonces, y eso fue lo que me pasó. Nosotros tenemos que entender, digamos, que bueno, que nuestra asignatura se basa, para poder pensar una práctica artística, una práctica educativa, tiene que haber experiencia, porque si hay experiencia, hay aprendizaje y hay transformación. Y el diálogo es una experiencia, porque lo mueve el desconocimiento al diálogo. Lo mueve el desconocimiento, la curiosidad. Todos habrán dicho, bueno, a ver qué va a decir Darío. Vos ya te presentaste diciendo de que voy a hacer una pregunta, pero capaz que no es la pregunta, pero capaz que
Entonces ya todo el mundo dijo, ¿qué estará por preguntar Darío? Y tiene que ver que mueve la curiosidad, nos predisponen receptivos. Fíjense, cuando yo digo, alguien tiene para hacer una pregunta y por ahí ya estamos viendo que quién va a abrir el micrófono, quién levanta la mano, no dispones receptivo, no dispones dispuesto, valga la redundancia, a aprender. Porque el diálogo es una experiencia. Detenernos a escuchar y a pensar es parte de la experiencia. Las construcciones que nosotros tenemos sobre el hacer son de las manos y no del cuerpo, de los sentires y de los pensares. Y eso es lo que tenemos que empezar a deconstruir. Todo tiene que estar, las manos, la cabeza, el cuerpo, la respiración, el gusto, la sensibilidad, las memorias, nuestras historias, nuestros contextos, nuestro barrio, nuestros amores, nuestros deseos, nuestras angustias. Y para eso hay que dar ese espacio de habla y escucha. Patricia, ¿querés abrir el micrófono? ¿Tenés una pregunta? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Sí, sí, es una apreciación que vos hablabas de la transformación, ¿no? De esa deconstrucción que se produce a través del diálogo. Y yo agregaría que en algunos casos incluso llega a una especie de como destrucción, porque es como que ese diálogo provoca tanto en los estudiantes como en uno mismo como docente una especie de caída de la estantería, digamos, como que el aprendizaje es ese, ¿no? Es como un plop, así como que caes de golpe y entendés las cosas de otra manera y se produce un cambio que ya no tiene retorno, que es tanto en uno como docente como en el educando o en el alumno. Me parece que es también esa, por eso digo destrucción, porque me parece que ya no, hay algo a lo que ya no volvés. Hay algo a lo que ya no tenés retorno, porque todo el tiempo van pasando cosas y uno trabaja con ese diálogo en el aula y bueno, bien, y es muy, es como vos decís, muy, muy rico y también genera esos cambios, ¿no? Bien, es algo a lo que no volvés, lindo lo que decís, porque empezás a elegir, ¿no? Claro. Uno cuando no vuelve a algo porque estoy eligiendo. Entonces, el acto de elegir, hoy hablamos un poquito esa cuestión de la libertad, ¿no? De la libertad de elegir nuestros colores. Vamos a ponerle nombre a nuestros colores. Este es un verde, no sé, colina. Nosotros tenemos los verde colina acá en Victoria. Ustedes en Paraná tendrán los verdes lapacho, porque ese verde de Paraná me viene a la cabeza el parque con esos lapachos rosas que se mezcla con el verde, tienen un verde lapacho, pero es el verde de Paraná. Entonces, volver a renombrar las cosas da libertad y construye creatividad. No hay otra manera. Y animémonos a renombrar las cosas. Si estamos en diálogo, lo pensamos juntos con nuestros estudiantes y armamos y renombramos las cosas, es nuestra práctica artística, es nuestro oficio. La práctica artística áulica, la práctica artística educadora es nuestro oficio de artistas. Porque cruzamos, tenemos, anidamos, tejemos los mismos canales que tienen otros modelos de artistas en otros recursos y en otros soportes. Nuestros soportes son los más complejos, son los sujetos.
Entonces, repensar desde mi oficio, hoy que es importante enseñar desde las artes y poner en balanzas y poner en tiempos, qué tiempo le voy a otorgar al contenido o a la técnica y al diálogo, es el gran desafío. Hoy es poder Sí, que mirar... incluso ahora... Sí. Sí. Sí, que a mí lo que me pasó fue que después de la pandemia, digamos, cuando volvés al aula, era recontra necesario ese diálogo y también eso que vos decías, de verte, de ver los gestos, de que te contaran lo que les había pasado. Todo eso es como que no podías arrancar con la clase igual que antes. Hubo un cambio también ahí. Bien, gracias Patricia. Le vamos a dar la palabra a Gaby Ferreira, que levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Sí, hablando un poco de la práctica, ¿sí? De la experiencia diaria que tengo, a mí me resulta muy fácil y muy rico sostener el diálogo en primer ciclo, por ejemplo, donde tengo 80 minutos y se da el diálogo como introducción, se da el diálogo en el proceso, se da el diálogo en la muestra, ¿no es cierto?, donde yo les digo, bueno, 1 minuto de fama para... y cada uno va mostrando su obra y puede dialogar y contar y poner en palabras, y es súper rico. Ahora en segundo ciclo, ¿qué pasa cuando en 40 minutos uno dialoga 30 capaz, o se da ese intercambio y nos quedamos con poco proceso o poco hacer, como vos decías, y después uno retoma a la otra semana y la clase se extiende y ese contenido pasó por 3 semanas? O sea, ¿cómo resolvemos por ahí o qué importancia le damos al diálogo en ese segundo ciclo? Si le podemos dar la misma que en el primero y extenderlo, o es necesario acotar el diálogo y hacer más. Esa es mi inquietud y lo que me ocurre a diario. Bien, te entiendo. No sé, Paula Ruiz Díaz, ¿vos le estás levantando la mano, le querés contestar a Gaby? ¿O querés hacer una pregunta? Sí, no, yo quiero decir esto nada más. A ver, Nada es pérdida de tiempo. Yo me tomo los 40 minutos para hablar de última, también en segundo ciclo. Estás hablando de primaria, ¿verdad, Gaby? Bien, y probablemente capaz que tengan, bueno, además de que hay otro tipo de contenido, ¿no? Digamos, o que se trabaja de otra manera los contenidos. Exacto. Esto de que no es pérdida de tiempo, digamos, también el proceso artístico también tiene que ver con esto de poder hablar de mucho. La investigación, el hablar de mucho, de las cosas también tiene que ver con los procesos artísticos. Entonces me parece que también estamos dentro del mismo lenguaje también, en algún punto. Bien, genial. Tiro una pregunta para que nos quedemos pensando. ¿Podemos pensar el diálogo como obra? ¿Podemos pensar el diálogo, la ronda, el pensar como obra intangible, efímera, infraleve? ¿Por qué toda obra artística o producto artístico tiene que ser concreto, tiene que ser tangible? ¿Qué lugar le vamos a dar? Y eso nos irá a explicar María Ángeles del otro encuentro, a lo intangible. El diálogo pareciera que tiene que ver con algo que sucede por suceder. Y estamos hablando de justamente el diálogo como práctica artística. Y hoy en el arte, el concepto de obra está siendo, me sale la palabra corrido, pero digamos, por ahí peleado, tensionado por el concepto de práctica artística. Hay tanta práctica artística como obra. La práctica artística es obra. Entonces, poder pensar para Gaby que ella puede pasar los 40 minutos dialogando con ese, no sé,
tercer grado, cuarto grado, y no está dejando de hacer arte. Nosotros en una capacitación de artística estamos pensando, explorando y atravesando una experiencia dialógica pensando las artes visuales. Estamos haciendo arte. Las narrativas que se sucedan a partir de lo que cada uno queda pensando o se repregunta es práctica artística. Diana, Bien. sumo un aporte, Sí. un aporte. Sí. Un aporte de justificación, si quieren, para cuando tienen que escribir las planificaciones. Anne Cauquelin, después si quieren les subo el libro en un PDF al grupo de Facebook. Anne Cauquelin es una teórica de las artes francesa. Su libro está traducido al castellano, por suerte. Ella les llama a ese diálogo entre personas que no son académicas rumor teórico. Dice que todas las personas que ven una obra artística, por ejemplo, y se quedan hablando después de una muestra, generan un rumor teórico, que no es académico, pero que pone en valor y da sentido a esa misma obra. Así que si ustedes quieren justificar con una característica teórica ese diálogo en el aula para sus planificaciones, pueden basarse en con Cauquelin y decir que ustedes están haciendo rumor teórico con sus estudiantes. Sí, y antes de darle la palabra a Zulma Rupani, que levantó la mano, en ese marco de que hablamos hoy de nuestro oficio de enseñar o nuestro oficio de la práctica artística, volvamos a pensar desde mi trabajo artístico en la docencia, ¿qué oficio estoy enseñando? Ese oficio de que los alumnos puedan repreguntarse, ese oficio de ser críticos, de pensamiento crítico, ese oficio de dialogar, de escuchar al otro, a la otra, de pensar juntos, de pensar los problemas porque eso nos une. Es el mejor oficio que le podemos estar enseñando. Entonces, repensemos como docentes de arte la construcción de oficio que hacemos en los sujetos que aprenden. Zulma, si querés abrir el micrófono. Sí, buenas tardes. Encantada de verte, Diana. Yo también. Gracias. Bueno, me quedé pensando con algo de como problemática del diálogo, pero después hicieron otros aportes que me parecieron muy interesantes, como el de la señorita acá, María Ángeles. Para mí un diálogo como problematización son las planificaciones y los diseños, cuando hay que estar pensando las prácticas mismas, cuando están solicitadas desde la escuela secundaria obligatoria, con los tiempos y los espacios, dialogar con las planificaciones, con los contenidos, con aquellas otras cuestiones que nos van insertando lo cultural desde la municipalidad, desde los otros contextos, en donde debemos readecuarnos a diferentes prácticas, todo aquello que tiene que ver con lo cultural, ¿no es cierto? Entonces también es un diálogo, porque están en estas prácticas o en estas problemáticas están inmersos los chicos, los jóvenes, y nosotros somos los medios que tenemos que tratar de flexibilizar desde la planificación o desde lo que se nos pide para tratar de llevar aquellos contenidos significantes a los alumnos. Hay muchos muy buenos aportes que están surgiendo y te quedan repicando. Yo voy anotando porque me parece muy interesante también lo que dijo Gaby, lo que dijo Patricia, y lo de la obra. Lo de la obra, hay mucho para decir. Totalmente. Y hay otras cuestiones, con las planificaciones a veces no dialogamos, a veces discutimos. Exacto, sí. Totalmente. Y eso también es bueno, poder discutir con algo que me irrita, que es la planificación. Algo que me irrita, que es el diseño curricular. Discutamos con el diseño curricular. Discutámoslo con los estudiantes al diseño curricular.
No es un problema únicamente nuestro de que nosotros tenemos que tomarlo para transportarlo trasladarlo a. Discutamos con ellos qué queremos aprender hoy en el espacio de arte. Claro. Dialoguemos, nos lleva un tiempo y en la planificación pondremos diálogo y en el libro de tema pongamos diálogo. Diálogo sobre pi, diálogo sobre el color rojo. Dialoguemos. Algo que dijo Esteban Levín, un psicólogo que hicimos una vez acá en la Escuela Especial Lucecitas, es que dijo que los niños no están en las planificaciones. Por lo tanto, hay que ser muy flexibles y adecuarlo. Bueno, este es el diálogo como el recurso, el medio que nos inserta para caminar y transitar como nuevo paradigma de las artes visuales. Me parece bárbaro. Gracias. Bien. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. Sí, Diana, sí. Les voy a compartir pantalla porque ya estamos llegando al horario y quiero compartir en la pantalla una experiencia. Es muy breve. Espérenme un segundito que la voy a ver si cómo puedo compartir. Puedo compartir pantalla, pero lo quiero hacer si me sale de manera prolija. Pero les quiero decir, es muy breve, son unos segundos nada más, y después hacemos un intercambio sobre lo que venimos hablando todo este encuentro en relación al video. A ver, vamos por aquí. Presentar. Pizarra. No. No me sale compartir pantalla. A ver. Ajá, ahora sí. A ver. Compartir pantalla, cancelar. Disculpen, pero esto viene... Ahí estamos. ¿Están viéndola? Sí, ahora se ve. Sí, comenzó. No se ve, Diana. ¡Ay, me muero! Pensé que lo estaban viendo. Sí, yo lo estoy viendo. Ah, sí. Sí, yo también. Sí, estoy viendo. Está viendo perfecto. Sí, yo también lo estoy viendo. Se ve perfecto.
Vamos a izar la bandera. Bueno. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bien. Sí, sí. Sí, sí. Este es un video que hicimos con Taller Flotante en una de nuestras idas a la isla, en la escuela número 61, junto a la escuela número 3, Manuel Sabio, con los dos maestros de islas, Diego Rotar y Leonardo Taborda, y Patricio Carriollo, que era un audiovisual, un técnico audiovisual que participó de ese encuentro. Y bueno, a ver, estuvimos hablando hoy del diálogo, de las palabras, de encuentro. ¿Qué tendrá que ver este video con todo lo que hablamos hoy? El que quiera abrir el micrófono o levantar la mano, muy breve, en 2 segundos, tiene que sintetizar la respuesta. A ver. El paisaje hablaba mucho. Bien, ahí está Maca. El paisaje hablaba, exacto. El diálogo era el viento. De los cuerpos en ese contexto. Los cuerpos en ese contexto. ¿Qué más? Lo simbólico de la bandera, ¿no? Aparece lo simbólico, bien, la bandera, el guardapolvo. Cuando muestran el aula también, me parece. Exacto, el aula. Sí, Paula. Cuando la escuela, o sea, la escuela, así como la casa, es un lugar que siempre convoca, justamente llama al encuentro. Bien. Eso me quedó como que... Bien. Bien, al encuentro, a la escuela, exacto. Bien, la experiencia, dice acá Martiniano. ¿Puede ser el medio en que ellos, buenas tardes, el medio en que ellos se trasladan también? Exacto, bien, bien, el medio en que se trasladan. Yo para no extenderme tanto el horario, para mí, el contexto, el saludo. El valor que tiene ese encuentro. El valor del encuentro, exacto, bien. Les cuento esta acción, esta práctica artística, que es un registro, que lo pensaron los estudiantes de esa escuela, que hay de 4 años a 12 años, en ese momento había. Se le preguntó qué querían filmar, si tenían que contar una historia, ¿cuál sería la que contarían? Y querían contar el recorrido a la escuela. Un camino que hacían todos los días para ir a la escuela. Lo más significativo era esa acción performática, digámosla, de un camino de ir buscándose y esperando a la compañerita que llegaba en la canoa y el recibimiento del maestro y estar izando la bandera. No había diálogos de palabra, había diálogos de cuerpos, de contexto, con el paisaje. Hoy hablábamos de nuestras ancestralidades que dialogaban y escuchaban al viento, a la tierra, al fuego, al agua, al aire. Bueno, estos niños nos vinieron a enseñar eso. ¿Dónde están las palabras? ¿Cómo es importante
un hecho tan cotidiano pero tan significativo, donde se encuentra el encuentro significativo diario, con quiénes, para qué. Hay tanto para decir de este video tan corto donde no median las palabras, pero median las acciones. Que la escuela pueda dar un espacio, que el espacio de educación artística pueda dar un espacio para que eso que me sucede como estudiante logre coagular como una práctica artística, filmada, dibujada, el soporte será el que deba ser y el que tengamos a mano, o que por lo menos se pueda poner en palabras, que para mí lo importante es mi viaje a la escuela diario, mi camino a la escuela diario, el encuentro con mis compañeros, compañeras diario. Bien, nos vamos a quedar pensando de estos hechos que son lo intangible, lo esencial que es invisible a los ojos, lo que parece que no está pero que tiene tanto valor. Agradezco muchísimo el poder haber estado acompañándolos. Cumplí con la hora que me tocaba, no me pasé ningún minutito. Espero haber colmado, llenado las expectativas y si no, quedamos en diálogos para poder seguir trabajando en esta red de preguntarnos y de estar charlando cómo podemos mejorar nuestras prácticas artísticas educativas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para cerrar? Lo que quieran. Si no, nos despedimos. Sofi, ¿alguien? Diana, bueno, lo hemos dialogado en estos días y la intencionalidad era irnos con esas preguntas, ¿no? O repreguntándonos para ir masticando en esta semanita hasta que nos volvamos a encontrar el jueves que viene. Y bueno, muy interesante y muy necesario este espacio de la reflexión y de dialogar con otros también, de poder compartir cuestiones que nos interesan, que atañen también al arte y a nuestro lugar dentro del sistema educativo, ¿no? Muchas gracias, Diana, y bueno, muchas gracias a los colegas también que han sostenido, estuve mirando desde que se presentaron, se ha sostenido muy bien la presencia, por lo tanto esperamos contar con ustedes en el próximo encuentro. Y bueno, y como siempre, ¿no? Toda la parte de avisos, dejarles, contestarles algunas de las preguntas. Bueno, quien necesita una constancia, al correo por el cual recibió el enlace, puede solicitarla y se la enviamos mañana desde la coordinación. Los encuentros, bueno, las fechas son los jueves que siguen a partir de 21, 28 y 4 de noviembre. Entre cada instancia va a haber un espacio de diálogo y de escritura, reflexión, lectura y una ida y vuelta a través de los medios que las chicas ya les han informado. Y bueno, todo lo que necesiten, seguramente a través de esos mismos medios y redes que van a poder subsanar todo lo que surja en el medio y colmarnos nuestras dudas y nuestras inquietudes. Bueno, no sé si hay alguien tiene para alguna duda o algo para decir, si no ya hoy lo completamos, le voy a mandar el material que necesiten y nos encontramos el próximo jueves. Sofía, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, tengo una compañera ahí de la escuela que como está trabajando en el nivel superior, ella no pudo estar acá presente, pero se inscribió. El caso de Cristina Remersaro. Bien. En ese caso, ahora termina este encuentro y se genera un enlace de toda la jornada grabada. Ella puede
entrar a ahí. través de YouTube, del canal de YouTube, que nosotros se lo vamos a enviar a todos, inclusive a bueno. ustedes que estuvieron acá, para que lo puedan ver si quieren de nuevo. Y por supuesto, la consigna, que es cargar una asistencia. En este momento ustedes la recibieron el enlace acá. Quien lo haga por diferenciado, digamos, lo haga por el canal de YouTube, también carga esa planilla con algunos interrogantes, algunas inquietudes, que también es a modo de evaluación. Y Sí, para subsanar este una diálogo que tuvimos acá y que no se concretaría, digamos, en forma sincrónica. Claro, Hago muchas una gracias. aclaración, Sofi, en relación Sí. al formulario que ustedes recibieron el link y que está cargado también en el grupo de Facebook. No es un formulario donde solo van a completar nombre y apellido y con eso es la asistencia. Somos más malas nosotros. En realidad le proponemos que esa asistencia, entre comillas, sea un diálogo también. Entonces van a encontrar algunas preguntitas que en realidad la tienen que responder habiendo estado acá o habiendo visto el video. Entonces, que son para que dialoguemos justamente. Entonces, no importa si en alguno de los encuentros no pueden estar sincrónicamente, lo pueden ver asincrónicamente grabado y generar ese diálogo igualmente a través de esas preguntas. Esta metodología la vamos a sostener en los 4 encuentros, ¿sí? Para que ya sepan para el próximo que su asistencia va a estar dada por completar ese formulario. Y a la vez, ese formulario ya sirve de evaluación, entonces tampoco les va a tocar la evaluación al final de todo, sino que vamos a ir haciéndola paulatinamente a medida de que van pasando los encuentros. La verdadera evaluación de proceso. Intentaremos.